Ahora aprenderás a aumentar tu fe, y nadie podrá engañarte. Para conseguirlo, tenemos que adentrarnos en una de las historias más hermosas de la Biblia. La historia es la siguiente. Jesús salió del río, después de ser bautizado. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. Y Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red al mar, pues eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y al instante, ellos abandonaron sus redes, y le siguieron. Y recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, y predicando el evangelio del reino, y curando toda forma de enfermedad, y toda forma de dolencia en la gente. Y su renombre se extendió por toda Siria. Y le trajeron a todos los enfermos que estuviesen aquejados de diferentes males y tormentos. Los que estaban endemoniados, los que eran lunáticos, y los que eran paralíticos, los curó. Y le seguían grandes muchedumbres de gentes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y de allende el Jordán. Ahora profundizaremos en esta reveladora historia. En el comienzo se dice: Jesús salió del río, después de ser bautizado. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar. El conocimiento necesita tiempo, el saber es inmediato. Si quiero compartir mis conocimientos contigo, tomará tiempo. Pero si quiero compartir mi nada contigo, el tiempo no es necesario. Es posible de inmediato, aquí y ahora. Solo tu disposición es necesaria. El tiempo no es en absoluto un requisito. Puede suceder en una fracción de segundo. En el Evangelio se dice: en el momento en que Jesús fue bautizado, y los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma, salió del río, fue hacia la orilla, una multitud se había reunido, y empezó a predicar. Antes de eso, nunca había pronunciado una sola palabra, antes de eso no le había enseñado nada a nadie. Así es como debería ser. Un profesor puede enseñar sin saber, pero no un maestro. Profesores hay muchos. Maestros, pocos. Un maestro es alguien que enseña a través de su saber, y un profesor es alguien que lo hace a través de su conocimiento. Un profesor se prepara durante años, entonces puede enseñar. Pero un maestro, en un solo momento de coraje, en un solo momento de audacia, en un solo instante de muerte, en un solo momento en que salta a lo desconocido, se vuelve capaz de enseñar. Una vez que sabes, ese saber quiere ser compartido. Una vez que estás extático, ese mismo éxtasis empieza a fluir, empieza de buscar al corazón, una vez que eres, estás ya en camino de ser compartido por muchos. En la historia se dice: Jesús salió del río. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. Juan el Bautista estaba diciendo lo mismo. Jesús podía haber dicho lo mismo con solo oír a Juan el Bautista. Él era un predicador muy conocido, grandes multitudes solían visitarle, grandes multitudes solían esperar y escucharle. Todo el mundo sabía que su mensaje era este: arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. Jesús debe haberlo sabido, pero nunca pronunció esas palabras antes. Pronunciar grandes palabras sin saber, es sacrílego, es una traición. Nunca pronuncies tan grandes palabras a menos que te conozcas a ti mismo, porque puedes destruir las mentes de los demás. Puedes llenar sus mentes con tu desperdicio. Si no sabes y vas diciendo cosas a la gente, tal como ha pasado en todas partes del mundo. Ve y mira a los sacerdotes en las iglesias, los templos y las mezquitas. Enseñan y predican sin tener idea de lo que están diciendo. No están en absoluto conscientes de lo que hacen. Han aprendido, pero no saben. Han estudiado, pero no tienen ojos propios. Sus propios corazones están tan muertos como los de aquellos a quienes les predican. Sus mentes pueden ser más cultivadas, pero sus corazones están tan enfermos, como los de cualquiera. Jesús nunca pronunció esas palabras antes. Nadie conocía a este Jesús. Estuvo en el taller de su padre. Trabajó, ayudó a su padre. De pronto, nació una nueva calidad de hombre, fresco, un hombre totalmente nuevo. El bautismo es un nacimiento. Desde ese mismo instante comenzó a predicar, porque ahora podía pronunciar esas palabras con autoridad. Ahora ya no estaba repitiendo las palabras de Juan el Bautista, sino que las suyas propias. Él se ha arrepentido, y ahora sabe lo que significan, ahora no son palabras fútiles, están vivas. Él ha tocado la realidad de esas palabras, ha visto su misterio. La verdadera palabra en hebreo, es teshuvá.
que significa retorno, y también quiere decir respuesta. Ambos significados son hermosos. Retornar a Dios es una respuesta para Él. Esta es una de las cosas más hermosas del judaísmo, una de las grandes contribuciones del judaísmo al mundo. Tiene que ser comprendido, porque sin ello nunca te será posible entender a Jesús. El judaísmo es la única religión en el mundo que afirma que no solo el hombre busca de Dios, sino que Dios también busca al hombre. Nadie más cree eso. Hay hindúes, musulmanes, y otras religiones. Todas creen que el hombre está buscando a Dios. El judaísmo cree que Dios también busca al hombre. Y esto debería ser así, si Él es un padre. Debería ser así. Él es lo absoluto, y si una parte se ha descarriado, lo absoluto, en su compasión, debe buscar a esa parte. El judaísmo tiene una belleza propia. El hombre en busca de Dios, equivale a andar tropezando en la oscuridad. A menos que Dios también esté buscándote, no parece ser probable que se produzca el encuentro. ¿Cómo vas a buscarle, si es desconocido? ¿Dónde le buscarás? No conoces la dirección. ¿A dónde dirigirás tu oración? ¿A dónde te moverás? ¿Dónde irás? Solo puedes tropezar, llorar y lamentarte. Las lágrimas serán tu única oración. Un profundo deseo. ¿Cómo satisfacerlo? Puedes arder de deseo, pero ¿cómo llegar? El judaísmo dice: el hombre puede buscar, pero no podrá encontrar, a menos que esa sea la voluntad de Dios. Dios está a tu alcance, pero no puedes agarrarle. Puedes extender tus manos, Él está a tu alcance, pero no puedes agarrarle. Él deja que le agarres, porque Él también te está buscando. Él puede buscarte en forma inmediata y directa. Sabe exactamente dónde estás. Pero no puede buscarte, a menos que tú estés en su busca. Solo puede buscarte cuando tú estás buscando, cuando estás haciendo todo lo que es posible hacer, cuando no te estás guardando nada, cuando tu búsqueda es total. Cuando tu búsqueda es total, los cielos se abren de inmediato, y el Espíritu de Dios desciende sobre ti. Él está esperando con profunda urgencia por encontrarte. Esto debería ser así, porque la existencia es una historia de amor. Es un juego del escondite, un juego. La madre está jugando al escondite con el niño. La madre está esperando. Y si el niño no viene, la madre comenzará a buscarle. Pero Dios te da libertad total. Si no quieres buscar, Él no se entrometerá. No será un intruso. Solo llamará a tu puerta si tú deseas buscarle. Si tú has invitado, solo entonces acude el visitante. Este puede estar esperando solo una seña de tu parte para llamar a la puerta. Solo tu invitación es necesaria. De otro modo, Él puede esperar durante toda la eternidad. No hay prisa. Dios no tiene prisa. Arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. Todo hubiese sido absolutamente diferente, si la palabra no hubiese sido traducida como arrepentirse. Si se hubiera dejado la palabra original, retorno. Eso es lo que dice Patanjali en sus sutras de yoga. Que pratyahar es retornar a uno mismo. A eso se refiere Mahavir, cuando habla de moverse hacia adentro. Pratikraman, ir hacia adentro. La palabra teshuva significa algo totalmente distinto de arrepentirse. En el momento en que dices arrepentíos, el hombre aparece como un pecador, y surge una profunda condenación. Pero si dices retorna, se desaparece la idea del pecado, no surge condenación. Simplemente, dice que te has ido lejos, que has estado jugando demasiado tiempo. Por favor, vuelve. El niño ha estado jugando afuera, y está cayendo la noche. El sol se está poniendo, y la madre llama. Por favor, vuelve. Un sentido totalmente diferente, una connotación totalmente diferente. No hay condenación en ella, solo una llamada de profundo amor. Regresa. Solo escucha la frase, si la digo así. Regresa, pues está cerca el reino de los cielos. Toda la condenación, todo el pecado, y todo el disparate que ha creado culpa en el hombre, desaparecen con solo traducir una palabra en forma adecuada. Una sola palabra puede ser significativa, pero la cristiandad entera desaparecerá, si traduces arrepentimiento como retorno. Todas las iglesias, el Vaticano, todo desaparecerá, porque dependen del arrepentimiento. Si se trata de un retorno, y no eres condenado, y no has cometido ningún pecado, la culpa desaparece. Y sin culpa no puede haber iglesias, sin culpa el sacerdote no puede vivir. Él explota la culpa, te hace sentirte culpable. Ese es su secreto profesional. Una vez que se las arregla para que te sientas culpable, tienes que buscar su ayuda, porque pedirá perdón para ti, rezará para ti. Él sabe la forma de rezar.
Él se encuentra en una relación más profunda con Dios. Te defenderá, conseguirá que Dios te perdone, y te mostrará cómo dejar de ser un pecador, cómo ser virtuoso. Te dará los mandamientos. Dirá, haz esto, no hagas aquello. El fundamento de todas las iglesias del mundo es la palabra arrepentimiento. Si es solo cuestión de retorno, el sacerdote no será necesario. Puedes regresar a casa. No es cuestión de condenación. No necesitas a nadie para que te purifique, nunca has sido malo. Sí, te alejaste demasiado, pero no hay nada malo en ello. De hecho, no podrías haberte alejado tanto, si no hubiese sido esa la voluntad de Dios. Debe haber algo en ello. Ese alejarse debe ser una manera de regresar, porque cuando vuelves a casa después de haberte alejado mucho, te das cuenta por primera vez de lo que es el hogar. Se dice que los que viajan a países extranjeros, se dan cuenta por primera vez de lo hermoso que es el hogar. Es difícil darse cuenta de eso cuando estás en casa. Todo se da por sentado. Pero cuando te vas lejos, todo se vuelve difícil. Ya no estás en casa, no puedes dar nada por sentado. Hay mil y un inconvenientes, incomodidades, y no hay nadie que te cuide, tú mismo tienes que cuidarte. A nadie le importas. Te mueves en un mundo extraño, eres extranjero. En contraste con eso, de pronto surge por primera vez el hogar, el significado del hogar. Antes era solo una casa para vivir. Ahora es un hogar. Ahora sabes que las casas son diferentes de los hogares. Una casa es solo una casa. Un hogar no es solo una casa, es algo más. Ese algo más, es el amor. Quizás sea necesario que el hombre se descarríe un poco, fuera del camino, en la intemperie, de modo que, por contraste, el volver al hogar pueda resultar significativo, lleno de sentido. Digo retorna, no digo arrepiéntete. Jesús nunca dijo, arrepentíos. Se reiría de la palabra, porque todo el sentido está corrompido por la palabra. Las iglesias saben ahora muy bien, que la palabra es una traducción errónea, pero aún así insisten en ella, porque se ha convertido en su fundamento. Retornar es tan simple, depende de ti y de tu Dios. No necesitas a ningún mediador, no necesitas a ningún agente. Lo correcto sería. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, y a decir, regresen, pues está cerca el reino de los cielos. Otro significado de la palabra hebrea tesubá, es respuesta. Tu retorno es tu respuesta. ¿Respuesta a qué? Respuesta al grito. Coróname. Respuesta a lo que Dios te ha estado pidiendo. Vuelve a casa. Esta es, nuevamente, una hermosa contribución del judaísmo. Cada religión ha contribuido con algo original. El judaísmo dice, Dios formula la pregunta, el hombre responde. Otras religiones afirman que el hombre formula la pregunta, y que Dios responde. El judaísmo dice, no. Dios formula la pregunta, y el hombre responde. El momento en que respondes, es el retorno. En el momento en que el niño dice, sí, ya voy. Ya ha emprendido el regreso. ¿Has oído la pregunta? Si aún no la has oído, ¿cómo vas a poder contestarla? La gente pregunta, ¿dónde está Dios? Yo les digo, olvídense de Dios. ¿Han oído la pregunta? Ellos dicen, ¿qué pregunta? Yo digo, la pregunta que hace Dios. Si no has oído la pregunta, no puedes saber dónde está Dios. Apenas oyes la pregunta, la dirección está clara. Apenas oyes la pregunta que surge en lo profundo de tu ser, en el centro más profundo, esta se transforma en una obsesión constante en tu corazón. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué existes? ¿Para qué? Si la pregunta ha surgido en el corazón, sabrás que Dios es, porque, ¿quién está formulando la pregunta? Tú no puedes preguntarla. Tú eres inconsciencia, un profundo sueño. No puedes preguntar. En algún lugar en lo más profundo de ti, Dios está preguntando. ¿Quién eres? Si has oído la pregunta, sabes la dirección. Y la respuesta solo puede ser, regresa. Sigue esa dirección, vuelve. Pero tus preguntas son falsas. No las has oído. Alguien te las ha enseñado. Tus preguntas son falsas, y tus respuestas son entonces, también falsas. Aprendes la pregunta de otros, aprendes la respuesta de otros, y permaneces falso. Ahora bien, ¿has observado alguna vez que escuchar a un hombre directamente, escuchar a tu esposa, marido o amigo directamente, cara a cara, es una realidad porque hay contacto personal? Pero que al escucharle por teléfono, todo se vuelve falso. Uno nunca sabe quién está ahí, si realmente la persona está ahí, o si es una cinta grabada, un dictáfono. Nadie lo sabe. Y el sonido parece no venir del corazón, sino que del mecanismo.
¿Has observado a veces a la gente? He observado a algunas personas, conozco a algunos que se ponen los anteojos siempre que hablan por teléfono. Yo me preocupo. ¿Qué es lo que pasa? La persona no está ahí. ¿A quién estás tratando de ver? Es solo un profundo apremio por ver a la persona. Un profundo apremio, de lo contrario, todo parece falso. Pero así es como la mente se ha corrompido. La palabra en inglés, phony, que significa falso, proviene de la palabra telephone, que traducida al español significa teléfono. Ahora una anécdota. Cuando nació el primer hijo de Benjamín, fui a verle. Benjamín estaba sentado con el niño, un niño pequeño hermoso. Yo le dije, qué hermoso. Él me respondió, esto no es nada. Deberías ver las fotografías. Falso. Todo se vuelve más y más indirecto. Entonces pierde el contacto con la realidad, lo concreto, la claridad. Y entonces se van muy, muy lejos. La respuesta puede ser verdadera, solo si la pregunta ha sido realmente oída. Cada día me cruzo con alguien que dice, quiero meditar, quiero buscar, pero no pasa nada. Se está quejando, como si la existencia no hubiese sido justa con él. Dice, no pasa nada. Pero yo le miro a los ojos. Su deseo es falso. En primer lugar, él nunca quiso meditar. Ha venido formando parte de una muchedumbre. Alguien venía, un amigo, y le siguió. O bien, estaba de vacaciones, y pensó, voy a ir a ver de qué trata esto. Y ahora no está pasando nada. Nada puede pasar, porque la meditación, Dios y la oración, no son cuestiones de técnica. Puedes aprender la técnica, pero nada pasará, a menos que primero oigas la pregunta, a menos que ésta se transforme en un deseo profundo en tu interior, por el cual puedas arriesgar tu vida. A menos que llegue a ser cuestión de vida o muerte, a menos que te penetre hasta el mismo centro de tu ser, a menos que se transforme en una espina en tu corazón, a menos que se vuelva una profunda angustia y dolor. Ahora bien, podemos traducir esta frase de dos maneras. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. O bien, podemos traducirla, regresa, pues está cerca el reino de los cielos. O bien, responde, pues está cerca el reino de los cielos. Y el reino de los cielos siempre está cerca, esa es su naturaleza. No tiene nada que ver con la época de Jesús. Eso es verdad ahora mismo, tal como fue entonces. Fue verdad antes de Jesús, y lo será siempre. El reino de Dios siempre está cerca, solo búscalo. Su mano siempre te ha estado buscando, pero tu mano no está buscando. Responde, regresa, y Él está a tu alcance. Todo lo que necesitas está a tu alcance. Es solo que tú no estás dispuesto a moverte hacia ello. Tienes miedo de perder algo que no tienes, y debido a ese miedo, no puedes alcanzar aquello que siempre ha sido tuyo. La historia continúa. Y Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red al mar, pues eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y al instante, ellos abandonaron sus redes, y le siguieron. Esto ocurrirá muchas veces en la vida de Jesús. Te sorprendería el tipo de gente hacia quien, y con quien Jesús se movía. Gente simple. Granjeros, pueblerinos, pescadores, carpinteros. Pero esa gente era real, no falsa. La gente que vive con la naturaleza, es real, porque con la naturaleza tienes que serlo. De lo contrario, ella no te admitirá. Con la naturaleza tienes que estar vivo. De lo contrario, no podrás arreglártelas con ella. Cuanto más rodeado estés de cosas que no son naturales, menos natural te vuelves. Si vives rodeado por mecanismos, tú mismo te transformarás en un mecanismo. Se dice que a un hombre se le conoce por su compañía. Yo te digo, un hombre está hecho por su compañía. Si vives rodeado por elementos mecánicos, como está viviendo el hombre moderno, poco a poco te vuelves irreal. Si vives con la naturaleza, con los árboles, las rocas, el mar, las estrellas, las nubes y el sol, no puedes ser irreal, no puedes ser falso. Tienes que ser real, porque cuando te encuentras con la naturaleza, esta crea algo dentro de ti, que es natural. Respondiendo continuamente a la naturaleza, llegas a ser natural. Un hombre que vive con la naturaleza, siempre es confiado. Un granjero que siembra semillas tiene que confiar. Si dudara, nunca sembraría semillas, porque hay 1001 posibilidades de duda. Si este año la tierra va a hacer lo mismo que hizo el año pasado, o no. ¿Y quién sabe? La tierra puede haber cambiado de idea. ¿Quién sabe si va a llover, o no?
¿Quién sabe respecto al sol, si saldrá mañana por la mañana, o no? Sentado en tu cómoda silla rodeado de tus libros, puedes dudar, no arriesgas nada. Pero si un granjero que trabaja en el campo con la tierra, duda, está perdido. Si un pescador duda, está perdido. Al vivir con la naturaleza, surge la confianza. La confianza es natural al hombre, tal como la salud es natural. La duda no es natural, tal como la enfermedad no lo es. Un niño nace confiado. No estoy hablando acerca del niño moderno, quizás el niño moderno no nace confiado, porque nace en un clima de escepticismo. Un día estaba leyendo una historia. Una madre le contaba una historia a su hija. La hija estaba inquieta, se estaba haciendo tarde, y la madre le estaba contando un cuento para que se durmiera. La madre dijo: había una princesa encantadora, muy bella, muy sabia, muy cariñosa. Toda la corte del rey la quería y respetaba. Era muy dulce, particularmente con los animales. Un día se encontró con una rana en el jardín. Temió que alguien pudiera pisarla, así que se la llevó a su dormitorio. Y por la mañana tuvo una sorpresa. La rana se había convertido en un apuesto príncipe. Y el príncipe pidió su mano en matrimonio. En este punto del relato, la madre miró a la hija, y vio que ésta estaba totalmente escéptica. Sus ojos, su expresión, su rostro, todo estaba diciendo: no, no lo puedo creer. Había incredulidad total en su rostro. Así que la madre dijo: ¿qué, no lo crees? La muchacha contestó: no. Y apuesto a que la madre de la princesa tampoco. El clima de hoy es de escepticismo. Hasta un niño es receloso, duda, es escéptico. Antiguamente, hasta los viejos eran confiados. Toda la atmósfera era de confianza, de fe. Era gente sana. Obsérvate a ti mismo. Cuando dudas, algo se encoge dentro de ti. Te vuelves pequeño, diminuto. Te pones duro, muerto, y ya no fluyes. Te quedas helado. Cuando surge la confianza, fluyes nuevamente. Los bloqueos se derriten y te expandes, te vuelves amplio. Cuando confías, alcanzas un clímax de estar vivo. Y cuando dudas, caes hacia la muerte. Es debido a que el hombre moderno carece de confianza, que las drogas han empezado a tener tanto atractivo para él. No parece haber otra manera de sentir al ser y a la consciencia expandidos. Las drogas son métodos químicos para sentir, por unos momentos o por unas horas, una expansión de la consciencia. La confianza te da eso en forma fácil y gratuita. La confianza te lo da, no por unos pocos momentos, se convierte en una cualidad eterna en ti. Y la confianza no tiene efectos secundarios. Si me preguntas, te lo diré. Si quieres expansión de consciencia, la confianza es la única droga segura, y aquellos que nunca han conocido lo que es la expansión de la consciencia, aún no han vivido. La consciencia puede seguir y seguir expandiéndose, olas de felicidad yendo hacia los rincones mismos de la existencia, expandiéndose con la infinidad de la existencia. Cuando te expandes, te transformas en parte de lo absoluto. Cuando te encoges, te conviertes en una isla. Esas gentes eran realmente simples, confiadas. Y Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red al mar, pues eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y al instante, ellos abandonaron sus redes, y le siguieron. Tan profunda confianza, tan profunda fe. No dudaron ni siquiera por un instante, ni siquiera por un instante dijeron: ¿qué quieres decir con pescadores de hombres? Ni siquiera por un instante se les ocurrió preguntar: ¿quién eres? ¿Con qué autoridad hablas? No. No era necesario, porque eran simples pescadores. Deben de haber mirado a Jesús. Su sola presencia fue la autoridad. Si tienes ojos de confianza, nadie te puede engañar. Te engañan debido a tu duda, y entonces crees que necesitas dudar más, de lo contrario, la gente te va a engañar aún más. Y entonces te engañan más, y se crea un círculo vicioso. Dudas para no ser engañado, pero eres engañado debido a tu duda. Si confías, nadie te puede engañar. ¿Qué quiero decir cuando digo: si confías, nadie puede engañarte? ¿Acaso tu confianza va a evitar que alguien te engañe? No. Pero cuando confías, tienes ojos para ver. El engañador se revelará inmediatamente, quedará al descubierto. Me gustaría que recordaras esto como un criterio. Que un hombre que confía, no puede ser engañado. Si es engañado, debe de tener dudas en su interior, porque solo no puedes ver, cuando los ojos están llenos de nubes de dudas.
Cuando puedes ver, y tu visión es clara, la sola presencia de la persona dice si engaña, o no. Deben haberle mirado. El sol debe haber estado elevándose sobre el mar, estaban a punto de arrojar sus redes al mar. Debieron de volverse hacia este hombre. ¿Qué clase de hombre es este Jesús? En aquella mañana silenciosa debieron sentir la presencia de este hombre llamado Jesús. La presencia era la convicción. La presencia era la prueba. Se deshicieron de sus redes, siguieron a este hombre de inmediato. En un solo momento sus vidas se pusieron totalmente patas arriba. En un solo momento de visión fueron convertidos. Jesús dice: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. ¿Por cuánto tiempo seguirán arrojando las redes al mar? ¿Por cuánto tiempo seguirán pescando solamente peces? Les haré pescadores de hombres. Y así lo hizo. Era casi increíble en aquellos días, es casi increíble ahora, cómo Jesús transformó a gente corriente, en gente extraordinaria. Buda transformó a Mahakasyap, Sariputra, Moggalayan, Ananda. Pero el mérito es más de Mahakasyap, Sariputra, Moggalayan y Ananda, que de Buda, porque ellos eran seres extraordinarios. El mérito es más de los discípulos, pues eran seres extraordinarios. Pero Jesús es tremendamente poderoso. Pedro un pescador, ineducado, o Andrés, o Mateo, o Tomás, o Juan. Todos pobres, gente ineducada que se habría perdido en cualquier multitud, y no habrías sido capaz de encontrarles. Eran solo piedras, vulgares rocas en el camino, y Jesús les transformó en diamantes. Mahakasyap fue, en sí, un ser extraordinario. Hay muchas posibilidades de que aún sin Buda, se hubiera convertido en un Buda. Hubiera tomado un poco más de tiempo, se habría demorado un poco más, pero parece casi seguro que hubiera llegado a ser un Buda, aún sin la ayuda de Buda. Pero piensa en Simón, llamado Pedro, o en su hermano Andrés. Nadie puede concebir que sin Jesús hubieran llegado a convertirse en algo. No solo prometió, hizo el milagro. Seguidme, y os haré pescadores de hombres, y por cierto que son más los hombres que han sido cogidos en la red que Jesús ha tirado al mar de la humanidad, que los cogidos por ninguna otra red. La mitad del mundo está cogida en la red. Todos los apóstoles, los 12 apóstoles, eran gente muy corriente, ineducada, ordinaria, y sobre ellos, él construyó toda la estructura. Simón llamado Pedro. Jesús le transformó en la roca misma sobre la cual se sostiene toda la cristiandad. La palabra Pedro, significa roca. Sobre la roca de Pedro, está apoyado todo el cristianismo, y él le sostiene. Sí, Jesús les hizo pescadores de hombres, y no solo pescadores de hombres. Les dio más que lo que les prometió. Les hizo pescadores de Dios. Y al instante, ellos abandonaron sus redes, y le siguieron. Cuando Mahakasyap llegó ante Buda, discutió. Cuando Mahakasyap llegó ante Buda, tenía 5000 de sus propios discípulos, era un gran profesor por sí mismo. Cuando Sariputra llegó, tenía miles de discípulos propios, era un gran erudito. Durante años esperó, y discutió. No eran hombres que confiaran, eran hombres de duda y escepticismo. Con mentes muy educadas, mentes muy cultivadas. De alguna manera, genios. Pero Jesús trabajó con barro corriente, y lo transformó en oro. No puedes encontrar un alquimista más grande que Jesús. Y al instante, ellos abandonaron sus redes, y le siguieron. Este es el milagro. La gente fue ante Buda y discutió, porque todo el continente de la India ha estado discutiendo durante milenios. Pero Jesús trabajó con gente muy simple. Su sola presencia era la prueba. En la auténtica religión, la presencia es lo primero, la prueba es lo segundo. En la filosofía, la prueba es lo primero, la presencia es lo segundo. Sariputra abriría los ojos ante Buda, solamente cuando Buda se hubiera probado a sí mismo, argumentando a su favor, cuando hubiera derrotado a Sariputra, y a su mente totalmente. Entonces abriría los ojos. La prueba era lo primero, la presencia lo segundo. Pero la gente con la que Jesús trabajó, no eran teólogos, no eran filósofos, ni argumentistas, no. Eran gente simple, gente corriente de la naturaleza, tal como los árboles y las rocas y los ríos. Para ellos, la presencia es lo primero, la prueba viene más tarde. De hecho, la presencia es la prueba. Se enamoraron, es la única manera de expresarlo correctamente. Miraron a Jesús, y se enamoraron. Cuando te enamoras, vas detrás. Entonces no hay cuestionamiento. Simplemente sigues, porque tu corazón sabe más que lo que tu mente puede probar. Tu corazón ha sentido algo, algo del misterio, algo de Dios. Tu corazón ha sentido la presencia, algo que no es de esta tierra. Eso es suficiente.
Has probado algo, y simplemente, vas detrás. Y al instante, ellos abandonaron sus redes, y le siguieron. Y recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, y predicando el evangelio del reino, y curando toda forma de enfermedad, y toda forma de dolencia en la gente. Esto tiene que ser entendido con una luz totalmente nueva. No de la manera en que los cristianos lo han intentado, sino que con una luz totalmente nueva, la nueva luz que la ciencia moderna ha arrojado sobre el fenómeno de la enfermedad. Una enfermedad, cualquier enfermedad, surge primero en lo profundo de la mente, y después moviliza hacia el cuerpo. Puede tomar largo tiempo el llegar al cuerpo, es una distancia larga. No estás consciente de ella cuando está en la mente. Tomas conciencia de ella solo cuando te golpea fuertemente las raíces del cuerpo. Siempre sientes la enfermedad en el cuerpo, pero siempre se origina en la mente. Entonces no estás consciente de ella. Por lo tanto, nada puedes hacer al respecto. Pero cuando llega al cuerpo, naturalmente, empiezas a buscar un médico, alguna ayuda. El médico, viéndola en el cuerpo, comienza a tratarla en el cuerpo, pero entonces surgirá alguna otra enfermedad, porque el tratamiento no ha ido a la fuente misma. Has estado cambiando el efecto, pero no la causa. Si puede ser modificada en la mente, la enfermedad desaparecerá del cuerpo de inmediato. Así es como la investigación moderna sobre hipnosis prueba que cada enfermedad, por lo menos al principio, puede ser transformada, cambiada, puede hacerse desaparecer, si la mente es modificada. Y viceversa también es verdad. La enfermedad también podrá crearse si la mente es convencida mediante hipnosis. Hace solo 2 o 3 días, alguien me envió un artículo profundamente significativo. Un hombre, un médico, un doctor de California, ha tratado a muchos pacientes de cáncer solo mediante la imaginación. Esta es la primera pista para abrir la puerta, y no un solo paciente. Muchos. Lo que hace es simplemente decirles que se lo imaginen. Si tienen cáncer de garganta, les dice que se relajen, y que se imaginen que toda la energía del cuerpo se mueve hacia la garganta, y que la glándula es atacada por su energía. Como flechas provenientes de todas partes, moviéndose hacia la garganta, y atacando la enfermedad. En 3, 4 o 5 semanas, la glándula simplemente desaparece sin dejar rastro. Y se cree que el cáncer es incurable. El cáncer es una enfermedad moderna, ha llegado debido al estrés, la tensión, y la ansiedad de la vida. De hecho, hasta ahora no ha habido cura para ello a través del cuerpo. Si el cáncer puede ser tratado a través de la mente, significa que todo puede ser tratado a través de la mente. Los milagros de Jesús sucedieron, porque la gente era muy confiada. Una vez ocurrió que él pasaba, y una mujer muy pobre, temerosa y tímida, que no sabía si Jesús la iba a tratar, o no, pensó para sus adentros: solo toca la túnica de Jesús por detrás. Ella lo hizo así, y fue curada. Jesús volteó, y la mujer empezó a darle las gracias. Se postró a sus pies, muy agradecida. Él dijo: no me lo agradezcas, agradéceselo a Dios. Tu fe te ha curado, no yo. El mundo tenía profunda confianza. La gente estaba enraizada en la fe. Entonces, solo la idea: si Jesús toca mis ojos, estos se curarán. La sola idea se transforma en el motivo básico de la curación. No es que Jesús cure. Si eres escéptico, Jesús no podrá ayudarte, no le será posible curarte. Estaba leyendo una historia. Un día, Jesús estaba escapando de una ciudad. Un granjero que trabajaba en los campos le vio correr, y le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Pero estaba tan apurado, que no le respondió. Así que el granjero le siguió, le detuvo después de un rato, y le dijo: por favor dime, estoy lleno de curiosidad. Si no me dices el motivo por el que corres, me obsesionaré más y más. ¿Dónde vas? ¿De quién huyes? Jesús contestó: de un tonto. El granjero comenzó a reír, y dijo: ¿qué estás diciendo? Sé muy bien que has curado a ciegos, que has curado a gente que estaba casi muerta. He oído que has curado a gente ya muerta. ¿No puedes curar a un tonto? Jesús dijo: no. Lo intenté sin éxito, porque es un tonto, y no cree. He curado toda clase de enfermedades, y nunca he fracasado. Pero con este tonto he fallado. Me sigue, y me dice: cúrame. Pero he probado todas las maneras que conozco, y todas fallan. Por eso huyó de esta ciudad. Un tonto no puede ser curado, y un tonto no puede ser hipnotizado. Corrientemente, entre la gente común, prevalece la idea de que la gente muy inteligente no puede ser hipnotizada. Esto es absolutamente falso.
Únicamente los tontos no pueden ser hipnotizados, los idiotas no pueden ser hipnotizados, la gente loca no puede ser hipnotizada. Cuanto mayor sea la inteligencia, más posibilidades habrán de que la hipnosis tenga un efecto profundo, porque con la hipnosis, tu confianza es necesaria. El primer requisito es tu confianza. El primer requisito es tu cooperación. Y un idiota, un loco, no puede cooperar, y no puede confiar. Jesús podía hacer milagros. Esos milagros eran simples. Sucedieron porque la gente era confiada. Si puedes confiar, la mente empieza a funcionar desde adentro, se extiende el cuerpo, y cambia todo. Pero si no puedes confiar, nada podrá ayudarte. Incluso la medicina ordinaria te ayuda, porque confías en ella. Se ha observado que siempre que se inventa una nueva medicina, esta funciona muy bien durante 6 meses a 2 años, la gente es afectada por ella, pero después de 6 meses, 8 meses, 10 meses, no funciona tan bien. Los médicos se han preocupado. ¿Qué ocurre? Cuando una nueva medicina es inventada, crees en ella más que en la vieja medicina. Ahora sabes que el remedio está ahí, y dices, me curaré con ella. Y te curas. La confianza en una nueva medicina, un nuevo descubrimiento, ayuda. Hablan de ella en la televisión, en la radio, en los periódicos, y existe un clima de confianza y esperanza. Pero después de pocos meses, cuando mucha gente la ha tomado, y algunos tontos también la han tomado, lo que no puede evitarse, entonces surge una sospecha, porque este hombre ha tomado la medicina, y no le ha hecho nada. Estos tontos crean entonces una atmósfera contraria, y después de un tiempo la medicina pierde su efecto. Aún más que la medicina, el médico ayuda si confías en él. ¿Has observado que cuando estás enfermo, y viene el médico, si confías en él, te sentirás aliviado solo porque vino? Ese momento, no te ha dado ninguna medicina. Solo ha estado examinando tu cuerpo, la presión sanguínea, esto y aquello, y ya sientes que el 50% de la enfermedad ha desaparecido. Ha aparecido un hombre en quien puedes confiar. Ahora ya no es necesario que tú mismo lleves el peso. Puedes dárselo a él, y él sabrá qué hacer. Pero si no confías en el médico, él no puede hacer nada. En medicina, llaman placebo a una medicina falsa. Es solo agua, o algo que no tiene nada que ver con la enfermedad. Pero si te es dada por un médico en quien confías, te ayudará tanto como la medicina real. No habrá diferencia. La mente es más poderosa que la materia. La mente es más poderosa que el cuerpo. La historia finaliza. Y recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, y predicando el evangelio del reino, y curando toda forma de enfermedad, y toda forma de dolencia en la gente. Y su renombre se extendió por toda Siria. Y le trajeron a todos los enfermos que estuviesen aquejados de diferentes males y tormentos. Los que estaban endemoniados, los que eran lunáticos, y los que eran paralíticos, los curó. Y le seguían grandes muchedumbres de gentes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y de allende el Jordán. Jesús era más un curador que un profesor. Un curador, no solo del cuerpo, no solo de la mente, sino también del alma. Él era un médico del alma. Eso es lo que todo maestro tiene que ser. En tu interior, estás dividido, estás fragmentado, no estás entero. Si te completas estarás curado. Si las tensiones por el futuro, y las tensiones acumuladas del pasado, desaparecen de tu interior, estarás curado, tus heridas desaparecerán. Si puedes estar en el presente, estarás entero, completamente vivo, absolutamente vivo, y un profundo deleite te inundará. Jesús no es un filósofo que enseñe algún dogma a la gente. Él es un médico, no un filósofo. Está tratando de enseñar confianza, y si la confianza sucede, todo llega a ser posible. Él dice una y otra vez. Si tienes fe, la fe puede mover montañas. Puede que no se trate de las montañas que existen fuera, sino que de las montañas de la ignorancia, las montañas de la fealdad, las montañas de la inconsciencia que existen en tu interior. Él no tiene un credo, un dogma. Más bien, está liberando a través de sí, una fuerza curativa. Todo su esfuerzo consiste en ayudarte a retornar a Dios. Por eso dijo, no me lo agradezcas a mí. Agradéceselo a Dios. Y entonces, también dice, tu fe te ha curado. Ni siquiera Dios puede curarte, solo tu fe. Su insistencia está en la fe. Y recuerda la distinción entre creencia y fe. La creencia es en una idea, la fe está en la realidad total, la fe es una reverencia por lo absoluto. La creencia es de la mente. La fe es de tu totalidad. Cuando crees en Dios, crees en el Dios de los filósofos.
Cuando crees en Dios, Dios se vuelve una idea, una doctrina. Puede ser probado o refutado, y eso no te transformará. Pero si tienes fe, esta ya te ha transformado. No diré que te transformará. Si tienes fe, esta ya te ha transformado. La fe no conoce el futuro, es efectiva de inmediato. Pero la fe no es de la cabeza. Cuando tienes fe, la tienes en tu sangre, en tus huesos, en tu médula, en tu corazón. En todo tu ser tienes fe. Un hombre de fe, es un hombre de Dios. Todo el esfuerzo de Jesús está en cómo traerte de vuelta a casa. Si tienes fe, te abrirás. Y Dios será coronado en ti. Esa es la única manera de ser extático. A menos que Dios sea coronado en ti, seguirás siendo un mendigo, seguirás siendo pobre, seguirás enfermo. Nunca estarás completo y sano, y nunca conocerás el éxtasis de la existencia. Nunca te será posible bailar, reír y cantar, y solo ser. Solo si Dios es coronado en ti. Eso quiere decir, si tú eres destronado, y Dios es entronado. Así que esta es la elección, la más grande elección con que se encuentra el hombre. Continuar tú mismo ocupando el trono, o destronarte a ti mismo, y permitir que Dios entre.